Era Gefreiter en la división de infantería 299T. Estábamos cerca de Yarkov en el invierno del 43, atrincherados en zanjas tan congeladas que rompíamos el hielo para orinar. Ahí luchamos por primera vez con la Waffen-SS, creo que eran de Das Reich. Eran inconfundibles. Mejores botas, camuflaje nuevo y esa aura de confianza sombría. No hablaban mucho con nosotros, y a decir verdad, nosotros tampoco nos esforzábamos. Había respeto, sí. Luchaban duro, a veces más que nosotros, pero también había tensión. Eran agresivos, incluso imprudentes. Nuestros oficiales hablaban de bajas innecesarias y soldados políticos. Algunos veteranos no los soportaban, pero cuando llegaban los soviéticos en oleadas, era bueno tenerlos cerca. Ellos sostenían la línea y a veces la avanzaban, pero no eran como nosotros. Su cadena de mando y disciplina eran distintas. Eran leales a otra cosa. Pero para ser honesto, muchos de ellos eran solo hombres normales, como tú y yo. Veo que los medios de la posguerra suelen retratarlos como monstruos oscuros y malvados. Los que conocí parecían tan humanos como nosotros, aunque algunos no lo eran. En el frente oriental, desde las trincheras de Kharkov hasta los campos de Kursk, el ejército alemán y las Waffen-SS combatieron juntos. Avanzaron juntos, retrocedieron juntos y murieron juntos, a menudo siendo indistinguibles en el caos de la batalla. Sin embargo, existían tensiones, diferencias en el mando, valores y una creciente rivalidad entre los oficiales profesionales y las formaciones politizadas de las SS. ¿Qué pensaban realmente los oficiales tradicionales de héroe sobre estas supuestas unidades de élite? ¿Eran valientes camaradas o forasteros imprudentes? En este video analizamos esa pregunta usando relatos de primera mano, diarios de guerra y reflexiones de altos comandantes alemanes. Las opiniones iban de la admiración al desprecio, tan diversas como quienes las expresaban. Descubramos qué pensaba realmente el ejército alemán de las Waffen-SS. La Wehrmacht se basó en siglos de tradición militar alemana y prusiana. Tras la unificación alemana en 1871, el ejército permanente, liderado por oficiales prusianos conservadores, se volvió la base del Estado, manteniendo disciplina y honor militar. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles redujo el ejército a solo 100.000 hombres, despojándolo de tanques, artillería y fuerza aérea. Hombres como Hans von Sieg conservaron el cuerpo de oficiales decididos a reconstruir. Veteranos como Rommel y Guderian, endurecidos en el Freikorps, ayudaron a forjar la Wehrmacht moderna, hombres que demostraron su valía incluso antes de que comenzara la siguiente guerra. La Waffen-SS surgió únicamente de la política nazi. La SS-Verfügungstruppe, creada en 1934, surgió para servir al partido y prácticamente a toda Europa, no solo a la nación. La visión de Himmler era un ala militar leal solo a Hitler, basada en la pureza racial y la obediencia absoluta. La Wehrmacht representaba al Estado alemán, mientras que la SS encarnaba la nueva ideología nacional socialista. Desde el inicio, muchos soldados de carrera los consideraban fanáticos políticos, elegidos por lealtad y no por historial militar o habilidad. Bajo el mando del ex general de la Wehrmacht, Paul Hauser, la SS reestructuró su entrenamiento enfatizando la fuerza física, resistencia y ejercicios de combate. Los reclutas, a menudo provenientes de zonas rurales, eran moldeados para convertirse en combatientes agresivos. Se priorizaban los deportes y la dureza sobre la disciplina tradicional. La Wehrmacht formaba soldados, mientras la Waffen-SS buscaba crear guerreros leales, implacables y totalmente comprometidos con la causa nazi. El adoctrinamiento político variaba mucho en las Fuerzas Armadas alemanas. La mayoría de la Wehrmacht solo tenía exposición limitada a la ideología nazi mediante conferencias ocasionales, mientras que los reclutas de la Waffen-SS estaban profundamente inmersos en ella. Cada miembro de las SS debía ser parte del partido nazi y recibía una instrucción intensa en sus teorías raciales y visión política del mundo. Desde el inicio, se les enseñaba que no eran solo soldados, sino la vanguardia ideológica de un nuevo orden y defensores del pueblo germánico ante enemigos. Esta misión se reflejaba en su entrenamiento de liderazgo.
A los futuros oficiales de las SS se les requería pasar al menos un año sirviendo en las filas, difuminando la línea entre oficial y soldado de una manera que la Wehrmacht nunca adoptó. Los soldados de las SS se llamaban por rango, evitaban la formalidad del cabello y usaban el saludo de brazo en alto de Hitler en vez del militar estándar. Un oficial de la Wehrmacht dijo que algunos de las SS se creían superiores por eliminar la brecha social entre líderes y soldados, conviviendo y durmiendo juntos. Criticó ese enfoque por imprudente y dijo que por eso muchos oficiales de las SS fueron asesinados. Lideraban los ataques desde el frente para cuidar su imagen. Con el avance de la guerra y el aumento de bajas, la Wehrmacht y las Waffen-SS tuvieron que reducir sus estándares. Las SS, antes orgullosas de sus estrictos criterios raciales, empezaron a reclutar numerosos voluntarios y extranjeros. Al final de la guerra existían más de 38 divisiones de las SS, muchas integradas por tropas no alemanas de calidad variable. Casi la mitad de todo el personal de las Waffen-SS nació en el extranjero, un cambio drástico respecto al propósito original de la unidad. Sin embargo, el contraste en la forma en que cada rama reclutaba y entrenaba a sus soldados dejó una impresión duradera y estereotipos persistentes. La competencia entre sus mandos era una de las principales fuentes de fricción. En la Wehrmacht, la cadena de mando tradicional pasaba por el Oberkommando der Wehrmacht o Oberkommando der Wehrmacht, un sistema construido sobre siglos de orden militar alemán. El ascenso se ganaba por tiempo de servicio, desempeño y competencia. En contraste, la Waffen-SS operaba bajo una estructura paralela. Aunque sus unidades estaban bajo el Oberkommando der Wehrmacht para operaciones en el campo de batalla, administrativamente respondían a la oficina principal de las SS y, en última instancia, al propio Himmler. Esta doble autoridad causó constantes luchas de poder. Los generales de la Wehrmacht solían resentir no tener control sobre las unidades SS que luchaban junto a ellos. Frecuentemente surgían disputas sobre prioridades en la batalla, logística y asignación de recursos. Un general alemán capturado por los británicos recordó que las SS solían tener grandes reservas de combustible y municiones, que en ocasiones compartían con el ejército. No era la generosidad lo que enfurecía al personal de la Wehrmacht, era la facilidad con la que las SS obtenían suministros, saltándose los canales normales al apelar directamente a Hitler. Este favoritismo causó resentimiento, sobre todo cuando las Waffen-SS dejaron de ser una pequeña guardia de élite y se transformaron en una gran fuerza militar con divisiones de tanques, artillería y personal de apoyo. El ejército regular consideraba este crecimiento una amenaza a su autoridad y tradición, y sus temores eran justificados. Himmler quería que las SS fueran la principal fuerza militar de Alemania. A medida que la Wehrmacht se veía más presionada por las pérdidas en el campo de batalla, las SS asumían cada vez más funciones tradicionalmente reservadas para el ejército. Para esta etapa de la guerra, la Waffen-SS había asumido el control total de las operaciones antipartisanas en toda la Unión Soviética ocupada. Tareas que antes eran gestionadas por los comandantes del ejército. Después del fallido intento de asesinato contra Hitler el 20 de julio de 1944, llevado a cabo principalmente por oficiales de la Wehrmacht, Himmler fue nombrado jefe del ejército de reemplazo, dándole autoridad sobre el entrenamiento, el reclutamiento y los asuntos de prisioneros de guerra. La frontera entre el ejército y las SS se volvió más difusa y la influencia de Himmler en asuntos militares creció notablemente. La rivalidad por influencia se intensificó. Los altos oficiales de la Wehrmacht, incluso los que dudaron en oponerse a Hitler, fueron marginados mientras las SS ganaban la confianza del Führer. La competencia por el favor de Hitler, por recursos y por el control estratégico, definió gran parte de la dinámica entre ambas fuerzas. A pesar de sus diferencias, la Wehrmacht y las Waffen-SS a menudo operaban lado a lado en combate con una eficiencia sorprendente, pero en los niveles más altos de mando, la opinión estaba lejos de ser unificada. Los generales de la Wehrmacht tenían opiniones variadas sobre las SS, desde admiración cautelosa hasta desprecio abierto. El mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, tenía poco interés en cooperar con las SS. Al organizar la seguridad personal de Hitler, Rommel excluyó intencionalmente a las unidades de las SS. Hitler apreció el gesto y le concedió a Rommel la rara libertad de manejar sus fuerzas de manera independiente.
Mientras dirigía campañas en África, Rommel seguía rechazando a las SS. Consideraba que su enfoque ideológico era una debilidad y que la lealtad política no sustituía una buena formación militar. El general Heinz Guderian, pionero de la guerra móvil moderna, tenía una visión más matizada. Reconocía a las Waffen-SS por su capacidad en combate y disciplina en el campo de batalla. Guderian reconoció que algunas divisiones de las SS estaban bien preparadas y luchaban eficazmente, pero se oponía a la organización general de las SS, especialmente a ramas políticas como la Gestapo y la Allgemeiner SS, ya que creía que desviaban hombres y recursos del frente. Sus preocupaciones fueron compartidas por muchos oficiales superiores que distinguían entre el desempeño en el campo de batalla de ciertas unidades de las SS y el aparato nazi más amplio al que pertenecían. La relación entre el mariscal Erich von Manstein y las SS era más compleja. Destacó la condición física y el ímpetu de la Leibstandarte, das Reich y Totenkopf, pero criticó sus tácticas de asalto imprudentes. Señaló su tendencia a sufrir grandes bajas debido a ataques frontales agresivos, los cuales muchos en la Wehrmacht consideraban tácticamente poco sólidos. Manstein también tuvo problemas con la forma en que las unidades de las SS trataban a los civiles, especialmente en el este, y tuvo enfrentamientos con el liderazgo de las SS por estas acciones. Como muchos, solía evitar enfrentamientos políticos directos. El general Gerd von Rundstedt era más crítico. Se refería a las Waffen-SS como el ejército personal de Hitler y resentía los privilegios que recibían, especialmente en logística y suministros. Como varios oficiales, von Rundstedt no veía cabida para la lealtad ideológica en el mando militar. Otros, como Walter Model, adoptaron una postura más pragmática. Como comandante en el campo de batalla bajo una presión creciente, Model a menudo trabajaba de cerca con unidades de las Waffen-SS, valorando los resultados por encima del trasfondo político. Su prioridad era la supervivencia y el éxito táctico, no la rivalidad institucional. Mientras Alemania empeoraba, más oficiales de la Wehrmacht dependían de las SS. Su fiabilidad en combate y moral inquebrantable empezaron a ganarse un respeto a regañadientes. Hasta quienes antes los despreciaban comenzaron a verlos como parte esencial del esfuerzo de guerra. Muchos generales de alto rango, a diferencia de la narrativa posterior, veían a las Waffen-SS con frialdad, pero de forma calculadora, valorando su efectividad más que su ideología. Sus opiniones se formaron por sus valores y las duras exigencias de la guerra. Entre las tropas de primera línea de la Wehrmacht, la opinión sobre las Waffen-SS era aún más compleja. Muchos soldados los respetaban por su determinación, estatus de élite y disposición para asumir misiones peligrosas. Las SS tenían la reputación de tomar la delantera en ofensivas difíciles, atravesar las defensas enemigas y enfrentarse con una determinación intensa. Un ingeniero de la Wehrmacht en Rumania recordó cómo las SS llegaron cuando su unidad era rodeada por soviéticos y ayudaron a cambiar el rumbo con contraataques agresivos. Su audacia e iniciativa eran clave en situaciones caóticas. El letón Mintaus Blossfeld, voluntario de las SS, recordó las batallas desesperadas a inicios de 1944 en el Frente Oriental, cuando su unidad era enviada de un punto crítico a otro en Rusia y Ucrania. A su regimiento letón de las SS le ordenaban cubrir brechas críticas en la línea, llegando justo cuando las fuerzas soviéticas amenazaban con avanzar. Blossfeld relató que las tropas alemanas agotadas los recibían con alivio e incluso a veces vitoreaban y agradecían la llegada de los letones. Recordó que gritaban que era bueno ver por fin a hombres de las SS, ya que eso significaba que la línea resistiría más. Para los soldados de la Wehrmacht, agotados por constantes retiradas, ver nuevas unidades de las SS, incluso extranjeras, daba una chispa de esperanza en una guerra cada vez más desesperada. En el Frente Oriental, las divisiones de las SS adquirieron gran reputación. Su habilidad para resistir bajo presión y seguir luchando cuando otros retrocedían era destacada por los soldados del ejército. En varias batallas mantuvieron la ofensiva más tiempo que otras unidades y no se retiraron aún en situaciones desesperadas. Esta mentalidad inquebrantable, aunque a veces costosa, dejó una impresión en quienes sirvieron junto a ellos. En varias batallas, las Waffen-SS evitaron que la Wehrmacht quedara rodeada o destruida. Sin embargo, los elogios obtenidos en el campo de batalla tuvieron un alto costo.
Participamos en combates al oeste de Budapest a finales del 44, sin tiempo para descansar ni atrincherarnos. Desde el inicio fue un caos. Los soviéticos nos lanzaban tanques, artillería y oleadas de infantería. Recuerdo la primera vez que nos unimos a la división Totenkopf. Acababan de llegar del norte, llenos de lodo, empapados y completamente silenciosos. Ninguno de ellos decía una palabra a menos que se lo ordenaran. Su disciplina era diferente, fría, enfocada. Algunos de nosotros bromeábamos diciendo que parecían hombres saliendo de sus propias tumbas, pero cuando empezó la pelea, entendías por qué tenían esa reputación. No se retiraban ni siquiera cuando debían hacerlo. Defendieron cruces de caminos que creíamos perdidos hace tiempo. Vi disparar Panzerfaust a los T-34 desde sótanos, callejones y detrás de tranvías en llamas. Resistieron demasiado tiempo. Les advertimos que se retiraran durante un avance soviético cerca de Bixkay, pero nos ignoraron. La mayoría fue superada o asesinada. Esa fue la diferencia. Luchábamos por sobrevivir. Ellos peleaban para demostrar algo. ¿Valientes? Sí, pero no era el tipo de valentía que yo alguna vez hice. Oficiales y soldados de la Wehrmacht criticaban a las SS por depender de asaltos audaces e imprudentes, causando pérdidas excesivas. La Wehrmacht priorizaba la planificación y coordinación, mientras que las SS optaban por ataques directos, aunque hubiera muchas bajas. Un general alemán, luego capturado y grabado en secreto por los británicos, recordó un enfrentamiento invernal en el frente oriental. Después de una ofensiva soviética cerca de su sector, ordenó que se formara una línea defensiva. Esa línea incluía una compañía de las SS con unos 175 hombres, ametralladoras y morteros. Vio que Hauptsturmführer von Benden demostró gran valor al organizar rápido la unidad y liderar desde el frente. Avanzaron ordenadamente y recuperaron una aldea, pero a un costo devastador. De 9 oficiales SS, 7 murieron o resultaron heridos. Casi la mitad de los hombres se perdieron en el asalto, y para el final de la semana solo quedaban 25 soldados. Muchos en la Wehrmacht consideraban esta valentía un desperdicio y ejemplo trágico de tácticas agresivas sobre el sentido operacional. Las percepciones sobre las Waffen-SS variaban dependiendo de la unidad. Divisiones del cuerpo como Leibstandarte, Adolf Hitler, Das Reich y Viking ganaron reputación por su habilidad y resistencia. Sin embargo, las unidades extranjeras de las SS a menudo carecían de la misma disciplina y efectividad, lo que llevaba a resultados mixtos en el campo de batalla. En el frente oriental, la ideología unía a la Wehrmacht y las SS contra un enemigo común, pero en el frente occidental, tras el día D, muchos oficiales de la Wehrmacht desaprobaban la brutalidad de las SS. Con el tiempo, a medida que las condiciones empeoraron y las exigencias de la guerra aumentaron, las diferencias en la forma en que luchaban se redujeron. La adaptación fue esencial, pero la división era también cultural e ideológica, no solo táctica. El resentimiento por la distribución de recursos era frecuente. Los soldados de la Wehrmacht se quejaban seguido de que las Waffen-SS recibían mejor equipo, reemplazos y armas más nuevas. Al introducirse los tanques Panther y Tiger, las unidades de élite de las SS recibieron prioridad, mientras el ejército regular seguía usando modelos antiguos como el Panzer III. Un comandante de tanques se quejó de que mientras las SS recibían tecnología nueva, su unidad seguía esperando reemplazo. La Waffen-SS incluso tenía su propio sistema logístico separado del de la Wehrmacht, lo que los hacía más autosuficientes en áreas críticas. La división aumentó conforme las carencias empeoraron al final de la guerra. El tratamiento médico beneficiaba a las SS, ya que recibían atención más rápida y mejores condiciones en hospitales. Los programas de entrenamiento eran similares, pero los centros de las SS tenían más fondos y personal que los del ejército, mientras que las unidades de la Wehrmacht se veían obligadas a enviar reclutas apenas entrenados al combate. Las unidades de las SS continuaban recibiendo una preparación más completa. Las condecoraciones y los ascensos eran otro punto delicado. Muchos oficiales de la Wehrmacht pensaban, acertados o no, que los soldados de las SS ascendían y recibían condecoraciones más rápido, lo que aumentaba la tensión. Estas diferencias en reconocimiento y suministro complicaban las operaciones conjuntas, sobre todo cuando el ejército mal equipado combatía junto a las SS bien abastecidas. Al final de la guerra, mientras colapsaba la economía alemana, el desequilibrio se hizo más evidente y perjudicial. La raíz de esta división no era solo logística, sino ideológica.
La Wehrmacht, aunque tenía simpatizantes nazis, existía antes de Hitler y mantuvo en gran parte su identidad militar tradicional. Aunque varios oficiales apoyaban al régimen, el ejército evitó alinearse totalmente en lo político. El mérito, la disciplina y la experiencia en batalla valían más que la lealtad al partido. En contraste, las Waffen-SS nacieron de la visión del mundo nazi y fueron diseñadas para servir a esa ideología por encima de todo. A cada recluta de las SS se le requería ser miembro del partido nazi, y la adoctrinación política era central en su entrenamiento. Himmler veía a las SS como guardianes de una misión racial e ideológica, no solo como combatientes. Esta diferencia fundamental moldeó toda su relación. Oficiales de la Wehrmacht veían la obsesión ideológica de las SS como una distracción de la labor militar. Preferían la habilidad táctica, la moderación y el orden sobre la creencia fanática. La lealtad a Hitler y al nazismo era fundamental para las SS. Esta brecha ideológica entre la tradición y el fanatismo definió la rivalidad y la incómoda cooperación entre los dos pilares del ejército de Hitler. Un oficial de la Wehrmacht dijo en privado que, aunque las SS obedecían a Hitler y al partido nazi, el ejército pensaba que defendía a Alemania. Ambos objetivos solían coincidir, pero no siempre eran iguales. Aunque no todos estaban de acuerdo, esa afirmación reflejaba una mentalidad más profunda en la Wehrmacht. Muchos soldados pensaban que servían a su país, no solo al régimen. La Waffen-SS consideraba el servicio militar como parte de la nueva Europa. Su entrenamiento se centraba mucho en esto, viendo la guerra como un medio para avanzar por toda Europa, no solo por Alemania. Para los líderes de las SS, las victorias en el campo de batalla eran parte de una misión más grande. La división ideológica influyó en el comportamiento de ambas fuerzas. Las Waffen-SS actuaban más allá de sus deberes militares por fanatismo político. Aunque la Wehrmacht y las SS cometieron crímenes, sobre todo en el frente oriental, los investigadores hallaron que las SS demostraron mayor crueldad y violencia ideológica. Con el desplome de la suerte alemana en la guerra, las divisiones crecieron y los oficiales de la Wehrmacht se volvieron más pragmáticos. A menudo admitían que la guerra estaba perdida. Sin embargo, las unidades de las SS seguían comprometidas fanáticamente, negándose a rendirse o a ceder. La división se evidenció en mayo de 1945 en la batalla de Castle-Itter, cuando tropas de la Wehrmacht al mando de Joseph Gangl lucharon con fuerzas estadounidenses para proteger a prisioneros franceses de una unidad de las SS que seguía cumpliendo órdenes de Hitler tras su muerte. Aunque sus ideologías chocaban, la Wehrmacht y la Waffen-SS a menudo no tenían más opción que trabajar juntas en combate. Desde el inicio de la Operación Barbarroja en 1941, las SS quedaron bajo mando del ejército e integradas en formaciones de batalla estándar. En enfrentamientos clave como la Batalla de Kursk en 1943, ambos lucharon lado a lado. Con el tiempo, las operaciones conjuntas generaron respeto en el campo de batalla. Oficiales de la Wehrmacht que antes menospreciaban a las SS reconocieron su valentía y eficacia. Algunos reconocieron que, aunque no compartían la ideología de las SS, sus soldados eran valientes y decididos en combate. El peligro compartido unió a los soldados. Bajo el fuego de artillería, las distinciones se desdibujaban. Aún así, las tensiones persistían. Las unidades de las SS a menudo estaban menos dispuestas a seguir las órdenes militares tradicionales, especialmente cuando Hitler exigía que mantuvieran la posición en lugar de retirarse tácticamente. Los oficiales de la Wehrmacht, entrenados en estrategias de defensa flexibles, se encontraban expuestos cuando las unidades de las SS mantenían sus posiciones demasiado tiempo o se negaban a adaptarse. El trato diferente a prisioneros y civiles causó conflictos internos. En Polonia, ciertos oficiales de la Wehrmacht y las SS respetaron la Convención de Ginebra, pero otras unidades la ignoraron y cometieron atrocidades, como en Varsovia. Estos desacuerdos causaron repetidos enfrentamientos sobre el control de decisiones en el campo. En 1944, esto fue un gran problema en Polonia. Los crímenes de guerra han perseguido a ambos grupos por mucho tiempo. Por años se creyó que la Wehrmacht actuó honorablemente y solo las SS cometieron atrocidades. Pero la historia revela una realidad más incómoda. La Waffen-SS perpetró crímenes notorios como la ejecución de 84 prisioneros estadounidenses en Malmedy y la masacre de más de 600 civiles en Or-du-Surglan. La Wehrmacht tampoco era inocente. Aunque era menos ideológica, solía apoyar a las SS, ayudar para imponer los planes de hambruna
y ejecutar a los oficiales políticos soviéticos según la orden de los comisarios. Antes de la invasión de la Unión Soviética, las directivas lo dejaron claro: esta no era una guerra tradicional. En el frente oriental, la Wehrmacht y las SS realizaron campañas brutales con métodos similares. Mientras las SS actuaban con fanatismo, la Wehrmacht aportaba la estructura y mano de obra para ejecutar esos planes. Los oficiales capturados lo admitieron. Un general de la Wehrmacht, grabado en secreto por los británicos, expresó que las ejecuciones de prisioneros por las SS dificultaban la lucha, pues nadie quería rendirse y se generaba caos en zonas bajo presión. Tras la guerra, los juicios de Nuremberg declararon criminal a las SS, pero la Wehrmacht fue mayormente eximida. Muchos exoficiales aprovecharon esta brecha para impulsar la idea de un ejército limpio y ajeno a los crímenes. Ese mito perduró durante décadas, pero investigaciones recientes lo han desmontado. La verdad es mucho más inquietante. Tanto las Waffen-SS como la Wehrmacht fueron esenciales para la maquinaria de guerra y muerte de Alemania. Las SS aportaron fervor ideológico y la Wehrmacht disciplina y escala. Juntos lo lograron. Las diferencias entre la Wehrmacht y las Waffen-SS iban mucho más allá de las insignias. Reflejaban identidades contrastantes y cómo cada fuerza quería ser percibida. La Wehrmacht preservó el aspecto tradicional alemán, manteniendo el uniforme gris campo ligado al legado de la tradición militar prusiana. Su vestimenta estaba diseñada para la practicidad y la continuidad, reforzando la imagen de un ejército estatal profesional. Siguiendo la tradición militar, las tropas de la Wehrmacht portaban en el pecho derecho el águila nacional y la esvástica. Como recordó un veterano, no se sintieron realmente soldados hasta que usaron el uniforme, algo que simbolizaba orden, estructura y deber. Los primeros uniformes de las SS, en marcado contraste, parecían más ceremoniales que listos para el combate. Vestidos de negro, las SS al principio parecían más un espectáculo político que una fuerza militar. La Waffen-SS luego usó el gris de campaña como el ejército, pero con cambios importantes para mostrar su identidad de élite e ideológica. Sus emblemas estaban posicionados de manera diferente. Los hombres de las SS llevaban su símbolo nacional en el brazo izquierdo en lugar del pecho. Las insignias de rango rompieron con la convención prusiana usando runas de las SS en las solapas del cuello en lugar de las Litzen de la Wehrmacht. Los miembros de Totenkopf en los campos de concentración usaban la insignia de calavera y huesos cruzados en vez de las runas. Una de las diferencias más notables en el campo de batalla fue el uso temprano del camuflaje. Las SS comenzaron a entregar blusas de camuflaje desde 1937, siendo pioneros en patrones diseñados para el ocultamiento en el campo. Al principio, la Wehrmacht se opuso, manteniendo su imagen tradicional, aunque francotiradores y tripulaciones de tanques usaron camuflaje discretamente. Un oficial de la Wehrmacht, capturado, grabado en secreto por la inteligencia aliada, se burló de los soldados de las SS por sus abrigos manchados y actitud de cazadores, pero reconoció que eran más difíciles de detectar en combate. A finales de 1944, las necesidades del campo de batalla obligaron a la Wehrmacht a adoptar el camuflaje, que se volvió común. Otra distinción importante era el tatuaje del tipo de sangre en el brazo izquierdo de cada soldado de las SS para ayudar a los médicos. Tras la guerra, esta marca fue una desventaja porque los aliados la usaban para identificar y arrestar a veteranos de las SS. Ambas fuerzas usaban armas estándar de infantería alemana, rifles de cerrojo, metralletas y ametralladoras, pero las SS a menudo recibían primero modelos más nuevos y mejor equipo. Las divisiones de élite de las Waffen-SS fueron de las primeras en recibir el tanque Tiger a finales de 1942, seguido por el Panther. Estos vehículos blindados modernos solían entregarse primero a las SS antes que al ejército regular. Esta política causó una profunda frustración entre las tripulaciones de tanques de la Wehrmacht, quienes se encontraban operando aún los anticuados Panzer I, mientras que las SS entraban en combate con máquinas de última generación. Las órdenes superiores aclaraban qué unidades tenían prioridad. A las tropas de las SS también se les entregaron uniformes más abrigadores y mejores botas, algo esencial en el invierno ruso, donde el equipo adecuado a menudo significaba la diferencia entre estar listo para el combate o sufrir congelación. Aunque ambas organizaciones daban cruces de hierro, de caballero y otros honores, la Waffen-SS tenía símbolos exclusivos como el anillo y la espada de honor.
reforzando su identidad de élite separada. Estas diferencias visuales y materiales destacaban la creciente división entre ambas fuerzas, unidas en batalla pero divididas en función e identidad. Cuando se trataba del reclutamiento extranjero, las diferencias eran aún más evidentes. La Wehrmacht abordó el asunto con cautela, basada en el nacionalismo alemán y reacia pues a aceptar a no alemanes. En los primeros años de la guerra, el ejército permaneció casi completamente alemán. En 1942, la falta de personal llevó a la Wehrmacht a reclutar prisioneros soviéticos y voluntarios en batallones orientales, sobre todo para guardia y funciones antipartisanas. Estas unidades estaban apartadas de las formaciones regulares y los oficiales alemanes las desconfiaban mucho. Un general de la Wehrmacht capturado dijo que los soldados extranjeros no mostraban interés en la causa alemana y no eran confiables en combates importantes. La Waffen-SS tomó un enfoque radicalmente distinto. Ya en 1940 comenzó a reclutar voluntarios germánicos de la Europa occidental ocupada. Tras la invasión soviética, los reclutadores de las SS ampliaron su alcance en Europa del Este. Al final de la guerra, las Waffen-SS se volvieron una fuerza multinacional. Incluía voluntarios de Francia, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Hungría, Rumania, Ucrania, Rusia e India. Algunas estimaciones indican que para 1945 más de la mitad del personal de las Waffen-SS no era alemán. Era una paradoja. La organización nazi más comprometida con su ideología llegó a ser una de las fuerzas más diversas étnicamente en Europa. La SS racionalizó esto presentándose no solo como una fuerza alemana, sino como la punta de lanza de una cruzada europea más amplia contra el comunismo y los enemigos raciales. En su discurso de 1943 en Járkov, Himmler dijo que reunían toda la sangre nórdica y germánica para privar a sus enemigos de ella en futuras guerras. La calidad de estas formaciones extranjeras era muy variable. Unidades de élite como la Quinta División Panzer SS Viking, con un fuerte núcleo nórdico, ganaron reputación por su eficacia en combate. Las divisiones creadas al final de la guerra solían carecer de entrenamiento, moral y disciplina, causando deserciones y bajo rendimiento en combate. El liderazgo de la Wehrmacht siguió escéptico. El mariscal Erich von Manstein consideraba que las legiones extranjeras de las SS no eran confiables ni comparables a las unidades alemanas. En algunos casos, miembros extranjeros de las SS ayudaron a superar barreras de idioma y cultura, facilitando relaciones con civiles locales, especialmente en el frente oriental. Tal vez lo más sorprendente fue reclutar voluntarios de países que estaban oficialmente en guerra con Alemania. Ciudadanos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se unieron a las Waffen-SS, destacando la División Carlomagno. Si bien en parte esto se debió a la escasez de mano de obra, el liderazgo de las SS presentó su expansión internacional como prueba de que esta ya no era solo la guerra de Alemania, era una lucha ideológica global. La Wehrmacht, a pesar de toda su lealtad al régimen, seguía siendo una fuerza nacional. La Waffen-SS se consideraba un ejército sin fronteras dedicado a la conquista y a la visión de Hitler de un nuevo orden mundial. La creciente internacionalización de la Waffen-SS inquietaba e intrigaba a muchos oficiales de la Wehrmacht. Este contraste resaltaba una diferencia clave entre ambas fuerzas. La Wehrmacht seguía ligada al nacionalismo alemán, mientras que la SS se mostraba como el brazo armado del nacionalsocialismo con ambiciones globales. El contraste también se notaba en cómo cada uno manejaba la atención médica. Los servicios médicos de la Wehrmacht mostraban un sistema profesional y disciplinado, siguiendo estándares militares convencionales. Los médicos del ejército alemán eran muy capacitados y solían terminar medicina antes de servir. Observadores internacionales, como un médico británico encargado de prisioneros de guerra alemanes, consideraron la medicina de campaña de la Wehrmacht muy avanzada, resaltando novedosos métodos quirúrgicos y sistemas de evacuación estructurados. Las bajas eran clasificadas cuidadosamente, y los protocolos de tratamiento se enfocaban en la supervivencia y recuperación, reflejando un compromiso con la vida de cada soldado sin importar su condición. En contraste, los servicios médicos de las Waffen-SS estaban profundamente influenciados por la ideología. Además de atender en el campo de batalla, los médicos de las SS debían seguir la doctrina racial nazi.
Su entrenamiento solía incluir eugenesia e higiene racial, lo que a veces influía en decisiones médicas. Los hospitales de campaña de las SS priorizaban el regreso rápido al combate antes que la recuperación total. Se administraban muchos analgésicos y estimulantes para mantener a los soldados en el frente, aunque no estuvieran estabilizados. El objetivo era que siguieran peleando, recordó un exmédico de las SS. No querían descanso. Preferían que los hombres murieran en combate, no en hospitales. Los hospitales de las SS solían estar mejor equipados que los de la Wehrmacht. Por sus vínculos con el liderazgo nazi, recibían equipo médico antes y en mayor cantidad. Esta desigualdad frustraba a los médicos de la Wehrmacht, sobre todo en momentos críticos. Por ejemplo, el hospital de las SS en Kharkov, que era enorme. Sus conexiones con el liderazgo nazi significaban que recibían equipo médico más rápido y en mayores cantidades. Esta desigualdad frustraba a los médicos de la Wehrmacht, especialmente en tiempos críticos. Los enfoques al trauma psicológico también variaban. Muchos en ambas fuerzas veían la fatiga de combate como debilidad, pero la Wehrmacht la consideraba una condición que debía tratarse. No obstante, el liderazgo de las SS veía los colapsos psicológicos como fracaso o deslealtad. Un oficial médico capturado afirmó que circulaban rumores de que las SS ejecutaban a soldados con colapsos mentales, algo no comprobado, pero que mostraba sus duras expectativas. El tatuaje del tipo de sangre en el brazo izquierdo de los soldados de las SS, creado para facilitar transfusiones, llegó a simbolizar cómo la organización reclamaba sus cuerpos, marcados y pertenecientes al régimen. Esta misma división ideológica moldeó la manera en que ambos grupos eran retratados en la propaganda nazi. Las campañas mediáticas crearon imágenes cuidadosamente diseñadas de ambas fuerzas, cada una destinada a servir un propósito diferente. La Wehrmacht era representada como la encarnación de la tradición militar alemana, disciplinada, precisa y técnicamente capacitada. Películas de propaganda como Bautismo de Fuego en Polonia y Victoria en Occidente destacaban su profesionalismo y orden. Los carteles y noticieros a menudo mostraban a los soldados de la Wehrmacht como honorables y humanos, hijos, hermanos y padres dedicados al servicio de su país. Sin embargo, las Waffen-SS se promovían como algo más mítico. Su imagen era la de pureza ideológica, fanáticos, intrépidos y completamente leales a la visión de Hitler. La propaganda de las SS resaltaba el sacrificio, la lucha racial y la lucha por un nuevo orden mundial. Publicaciones como Das Schwarze Korps los retrataban como guerreros sobrehumanos, más devotos que cualquier otro en el Reich. Salvando a Europa de los rojos, su representación estaba diseñada para inspirar asombro y miedo, presentándolos no como tropas ordinarias, sino como soldados políticos con una misión superior. Al unir estas narrativas, la propaganda nazi buscó atraer a todos los alemanes, desde tradicionalistas que respetaban al ejército hasta radicales interesados en las SS. Goebbels entendía bien este equilibrio. Sus diarios muestran que veía a la Wehrmacht como símbolo de orgullo nacional y a las SS como motor de la transformación ideológica. A medida que Alemania empezó a perder la guerra, esta línea se volvió borrosa. Ambas fuerzas se mostraban como guardianes del Reich ante el aniquilamiento, unidas por la desesperación. Incluso después de la guerra, estas imágenes cuidadosamente elaboradas perduraron. Numerosos veteranos de la Wehrmacht sostuvieron después de la guerra que no participaron en los crímenes nazis. Los veteranos de las SS solían verse como una élite ideológica, manteniendo el legado de su servicio en la guerra. Ambos grupos vivían dentro de sus respectivos mitos. El desarrollo tecnológico reflejaba aún más el contraste entre las dos organizaciones. La Wehrmacht innovaba gracias a una cultura militar enfocada en la adaptación estratégica. Apreciaba las mejoras metódicas, las pruebas de campo y la eficiencia. La SS solía promover avances innovadores que reflejaban su estatus de élite, sin importar los retos prácticos o el costo. Estas mentalidades opuestas causaron diferencias en cómo ambas ramas desarrollaron y usaron nuevas herramientas de guerra. Las Waffen-SS buscaban armas innovadoras, a diferencia del enfoque cauteloso y probado de la Wehrmacht hacia la innovación militar. Los oficiales técnicos de la Wehrmacht, dirigidos por oficiales y especialistas experimentados, priorizaban diseños comprobados que pudieran producirse en masa y mantenerse en condiciones de combate. Un oficial alemán capturado dijo a interrogadores británicos que su filosofía era simple. Queríamos armas que pudieran ser reparadas en cualquier taller y en las que se pudiera confiar en el calor de la batalla. La confiabilidad siempre superaba las características dramáticas.
Gracias a este proceso disciplinado, la Wehrmacht creó armas alemanas muy efectivas como la ametralladora 4.2 y el cañón de 88 milímetros usado como artillería antiaérea y antitanque. Las SS, sin ese trasfondo institucional en ingeniería, tenían menos restricciones, más pequeñas y guiadas por la ideología, tenían mayor libertad para experimentar con armamento audaz y a menudo poco práctico. El contraste se notaba en el desarrollo de tanques. Mientras la Wehrmacht perfeccionaba diseños equilibrados como el Panzer IV combinando blindaje, potencia de fuego y movilidad, las SS impulsaban tanques pesados como el Tiger II y el Maus. Un oficial de tanques del ejército se quejó de que las SS priorizaban máquinas intimidantes sobre funcionales. Necesitábamos caballos de batalla, ellos querían monstruos. El interés de las SS por innovar provocó la pronta adopción de equipo de combate. Ellos fueron pioneros en el uso de chaquetas de camuflaje años antes de que la Wehrmacht las adoptara. Las SS implementaron sistemas de carga más ergonómicos y cascos mejorados, respondiendo más rápido a necesidades prácticas. El ejército prefería mejoras graduales y confiables, mientras que las SS promovían herramientas agresivas para una guerra ofensiva rápida. Estas opiniones opuestas también influyeron en el desarrollo de armas. La Wehrmacht apoyó la Maschinenpistole 4.3, luego Sturmgewehr 44, mientras que las SS defendían sus propios prototipos de rifles de asalto. La competencia generó superposición, duplicación y desperdicio, en un momento en que la industria bélica alemana ya estaba al límite. En 1944, con la situación militar de Alemania volviéndose crítica, la brecha entre ambos enfoques se amplió. La Wehrmacht priorizaba la producción en masa para armar eficientemente a sus fuerzas. Sin embargo, las SS seguían exigiendo soluciones innovadoras. El caza a reacción Mi-262 ejemplificó la división. Los planificadores de la Wehrmacht lo veían como un interceptor práctico para contrarrestar a los bombarderos aliados. Los líderes de las SS, buscando impacto, presionaron para desplegarlo como bombardero. Adolf Hitler apoyó a estos últimos y retrasó su uso óptimo. Estas actitudes opuestas hacia la innovación, metódica y radical mostraron una lucha entre el pensamiento militar conservador y la ambición ideológica nazi. Las historias personales muestran la relación entre doctrina y tecnología, más allá de teoría y técnica. Los relatos de veteranos muestran complejidades que los registros oficiales no captan. El oficial de artillería de la Wehrmacht, Werner Adamczyk, quien sirvió en ambos frentes, recordaba impresionarse por el valor de las SS, pero también sentirse perturbado por su desprecio a la lógica táctica. Vi a una unidad de las SS resistir incluso tras perder a la mitad de sus hombres. Su comandante avanzó aunque la línea estaba perdida. Admirábamos su determinación, pero decíamos que la valentía sin sentido no era heroísmo, sino suicidio. Esta mezcla de respeto y crítica aparece a menudo en los relatos de la Wehrmacht. Mientras que los oficiales del ejército buscaban preservar a su personal, las SS veían el sacrificio como prueba de devoción ideológica. Otto Weidinger, comandante de las SS, dio otra perspectiva. Nuestro papel era inspirar con el ejemplo. Si liderar desde el frente significaba perder a más hombres, que así fuera. El ejército nos los llamó imprudentes, pero olvidó que despejamos su camino para avanzar. Las relaciones entre oficiales de la Wehrmacht y las SS solían ser tensas. Karl Rudolf von der Best recordó reuniones de liderazgo en Francia y Rusia con evidente fricción. Nos saludábamos con saludos tradicionales. Las SS se llevaban la mano al corazón. No era solo simbólico, mostraba quiénes éramos. Nos respetábamos, pero había distancia. En combate, la practicidad solía imponerse a la política. En el asedio de Budapest, Wehrmacht y SS se coordinaban bajo fuego. Hans Waltersdorf contó: compartíamos munición, raciones, botiquines y todo lo que teníamos. El rango y las insignias significaban poco cuando caía la artillería. Luchábamos juntos porque la supervivencia lo exigía. Las experiencias en la línea del frente influían más que la ideología. Wilhelm Fischer, soldado de la Wehrmacht en 1943 cerca de un campo de entrenamiento de las SS, recordó que los jóvenes reclutas de las SS se burlaban de él por anticuado, pero tras combatir juntos en Rusia, el ambiente cambió. Aquellos que sobrevivieron vieron valor en nuestra experiencia. La arrogancia desapareció rápidamente. Aún así, las diferencias en los recursos generaron resentimiento duradero. El intendente Erich Herner recordó que sus pedidos de combustible y municiones solían ser rechazados en favor de las SS.
Luchábamos juntos, pero ellos recibían todo antes. El comandante de Panzer Hans Bauer explicó que hacia el final de la guerra, su unidad mantenía 2 tanques funcionando al canibalizar los averiados. Mientras tanto, una unidad de las SS cercana recibió Panthers nuevos directo de fábrica. Era obvio a quién favorecía Hitler, dijo. Algunos soldados experimentaron ambos lados. Siegfried Knapper comenzó en la Wehrmacht y después sirvió como enlace con unidades de las SS. Él describió a la Wehrmacht como un ejército convencional donde predominaba el profesionalismo, mientras que las SS difuminaban la línea entre la lealtad política y la estructura militar. Los oficiales de las SS conocían a cada hombre y exigían conformidad ideológica. Las sesiones sobre teoría racial eran comunes, pero nunca sucedían en la Wehrmacht. Para 1943, la fricción entre las Waffen-SS y la Wehrmacht empezó a ceder ante una verdad más dura. La guerra estaba cambiando. Alemania estaba a la defensiva y la ideología importaba menos que la supervivencia táctica. La cooperación entre las SS y el ejército ya no era una cuestión de preferencia, era una cuestión de necesidad. La rivalidad aún persistía bajo la superficie, pero en las líneas del frente el pragmatismo cada vez tenía más prioridad sobre el protocolo o el prestigio. En la batalla de Kursk en julio de 1943, la batalla de tanques más grande de la historia, esta incómoda alianza fue puesta a prueba. El segundo cuerpo Panzer de las Waffen-SS, incluyendo las divisiones de élite Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, formó la punta de lanza de la pinza sur de la Operación Ciudadela. Junto a ellos y en estrecha coordinación estaba la división Gross Deutschland, posiblemente la formación mecanizada más elitista de la Wehrmacht. Pese a la fricción por tácticas y mando, las SS preferían asaltos agresivos, casi imprudentes, mientras la Wehrmacht optaba por maniobras más calculadas. Ambas formaciones sangraron juntas en los campos de Prokhorovka. El asalto fracasó, pero su cooperación bajo fuego mostró que la realidad del campo de batallas superaba el orgullo institucional. Para 1944, las operaciones conjuntas eran más frecuentes por la prolongación de la guerra. En Francia, tras la invasión aliada, divisiones Panzer de las Waffen-SS como la 12ª SS Hitler Jugend y la primera SS Leibstandarte chocaron con fuerzas británicas y canadienses alrededor de Caen y el Bolsón de Falaise. Actuaron junto a unidades regulares de la Wehrmacht, como la 21ª División Panzer y la 352ª División de Infantería. Aunque hubo amargas quejas de ambos lados, los oficiales de las SS acusaban al ejército de ser demasiado cauteloso, mientras que los oficiales del ejército a menudo veían a las SS como fanáticos buscadores de gloria. La naturaleza cambiante de la batalla forzó una creciente interdependencia. En varios sectores solo se mantenía la posición apoyando los flancos, compartiendo la coordinación de artillería y ataques blindados. En el frente oriental, la retirada de Ucrania y Bielorrusia aumentó esta dependencia. En la defensa de Koval en la primavera de 1944, el grupo de ejércitos norte de Ucrania dependió mucho de la caballería y los panzers de las SS para cubrir los huecos. Divisiones de las SS como Viking y la Cuarta Policía SS operaron junto a los cuerpos de ejército regulares, a menudo compartiendo logística y estructuras de mando. La fricción entre los oficiales de campo nunca desapareció, pero quedaba poco espacio para la división en una guerra que se había convertido en una larga retirada. El sitio de Budapest en el invierno de 1944-45 marcó uno de los ejemplos más claros de sacrificio conjunto. La capital húngara fue defendida por una mezcla de unidades de la Wehrmacht, fuerzas Honved húngaras y tropas de las Waffen-SS, incluyendo la 8ª División de Caballería SS Florian Geyer y la 22ª División de Caballería Voluntaria SS María Teresa. Aislados y rodeados por las fuerzas soviéticas, los defensores soportaron el hambre, una guerra urbana encarnizada y un bombardeo constante. Hombres de la Wehrmacht y las SS defendieron juntos las barricadas, compartieron raciones cada vez más escasas y murieron lado a lado en combates casa por casa. Ya no quedaban divisiones de élite, solo hombres exhaustos tratando de mantener la ciudad. El intento final de escape en febrero de 1945 fue una catástrofe. De unos 70.000 soldados del eje rodeados, menos de 800 lograron llegar a las líneas alemanas. Las divisiones del ejército y las SS fueron aniquiladas juntas. En los últimos meses de la guerra, la cooperación se volvió desesperación. En el frente del Oder, durante la ofensiva soviética del Vístula-Oder, las formaciones se remendaron con lo disponible.
Los batallones Panzer de las Waffen-SS con pocos tanques operativos apoyaban al Volkssturm y a restos de divisiones del ejército. La 11ª División Panzergrenadier SS Norland, compuesta en gran parte por voluntarios extranjeros, luchó codo a codo con la 9ª División de Paracaidistas, los restos de la Brigada de Escolta del Führer y elementos de la 18ª División Panzergrenadier en las ruinas de Berlín. El general Helmut Weidling fue designado comandante del área de defensa de Berlín, dependiendo de la Wehrmacht y la SS para organizar la defensa final de la capital. La artillería era compartida y las estaciones médicas atendían a quienes llegaban. En días recientes, las rivalidades desaparecieron y quedó un destino común. Esto no era una armonía universal. Aún había oficiales de ambos bandos que detestaban la ideología, métodos o actitud del otro. Hubo disputas por los suministros, acusaciones de cobardía, arrogancia y despilfarro. Hubo excepciones. El Castillo Iter es un caso atípico y extraño. En mayo de 1945, soldados de la Wehrmacht, dirigidos por Joseph Gangl, se aliaron con tropas estadounidenses para proteger a prisioneros franceses de atacantes de las Waffen-SS. Suele citarse como prueba de la virtud de la Wehrmacht y el extremismo de las SS, pero en realidad fue una anomalía muy rara. Durante casi toda la guerra, SS y Wehrmacht lucharon juntas, aunque a regañadientes. Unidos por el deber, el miedo y el colapso, prolongaron el esfuerzo bélico en Europa. Distintos en origen y propósito, coincidieron en sangre y derrota. Las distinciones que antes los separaban, ideológicos, tradicionales, políticos o profesionales, se desvanecieron para 1945. En las ruinas de Berlín nadie prestaba atención a la insignia de un hombre muerto. Ambos eran parte del mismo equipo. Entonces, ¿qué pensaba realmente el ejército alemán de las SS? Como hemos visto, la respuesta no era sencilla. En el campo de batalla había respeto, a veces un respeto profundo, por su valentía y eficacia, pero también había desconfianza, rivalidad y la sensación de que las Waffen-SS estaban apartadas de las tradiciones del soldado regular. Desde generales como Manstein y Guderian hasta soldados comunes en Járkov y Budapest, las opiniones estaban tan divididas como la guerra. Espero que te haya parecido interesante. Si encontraste este video interesante, asegúrate de dejar un like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más historia a fondo como esta. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.